Un saludo muy cordial a todos los que nos siguen por las redes sociales, especialmente por nuestro canal de YouTube. Siempre estamos con ustedes todos los jueves a las 9:30. ¿Ok? Saludos para todos ustedes. Las dos entregas pasadas entregamos la salvación por la gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Hoy vamos a presentar, pues en dos entregas le vamos a presentar el poder de la sangre para la salvación. Vamos a tener una lectura que está en Hebreo, en el capítulo 9, versos 10 al 15, y primera de Pedro 1, 2, y después comenzamos a predicar. Saludos a todos ustedes. Me están siguiendo siempre. Bendiciones. A la lectura, por favor. Ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ok, cuando hablamos del efecto y el poder de la sangre, estamos hablando que en un conocimiento anticipado, Dios ya había propuesto a través de la desobediencia de Adán, porque Él presentó un plan. Ese plan lo llamamos en la Biblia el plan de salvación. También lo podemos llamar el plan de redención. Los dos, plan de salvación, aunque podemos hablar que la redención viene primero de la salvación. Aunque la gracia tiene que ver con Dios completo, en su gracia, Dios planifica o Dios establece que su hijo, si Adán pecaba, su hijo iba a venir a derramar la sangre, su sangre por la creación. ¿Sí? Entonces vamos a ver, eso lo dice Pedro en primera de Pedro 1, 2. Lee, por favor. Elegidos según la presciencia de Dios. Presciencia. Sí, claro, presciencia. De Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. O sea, Dios, Pedro dice que Dios nos eligió a cada uno de nosotros en un conocimiento anticipado. ¿Qué nos eligió? El Padre. La presciencia es un conocimiento anticipado para la santificación del Espíritu. Dice, en santificación del Espíritu, para la obediencia, para obedecer y para ser rociado con la sangre. Adán tenía que obedecer. Adán no obedeció. En esa desobediencia ya Dios había planificado antemano el pacto de redención. Estamos hablando pacto de redención. Cuando hablamos pacto de redención, en la doctrina bíblica nos está enseñando que en ese pacto involucra la justificación por la fe, la santificación por el Espíritu Santo y involucra la salvación. En la doctrina de la salvación estamos entendiendo que esa doctrina no solamente la gracia por medio de la fe nos hace salvo, como los dos temas que yo le presenté los domingos anteriores, también la sangre rociada, la sangre del pacto eterno dada por nuestro Señor Jesucristo también, no solamente nos justifica, también nos salva. ¿Okay? Ahí
cuando comenzamos a enumerar los aspectos de la doctrina, ahí está la elección, la santificación, la obediencia, la sangre, la gracia y la paz. Cuando hablamos de gracia y paz, estamos hablando de la salvación, estamos hablando del aspecto de la salvación. Y la multiplicación comienza, es cuando tú entiendes estos principios doctrinales que Pedro nombra en el encabezado de la multiplicación. Estamos entendiendo en primer lugar que no puede haber multiplicación sin antes están las anteriores, ¿ok? Tú no te puedes multiplicar si no aceptas las anteriores. Ahora, cuando hablamos de gracia y paz, estamos hablando de la sanidad, estamos hablando de la salvación, de la sanidad, estamos hablando de, cuando hablamos de la sangre, estamos hablando de la redención. Ahora, ¿cuándo se efectúa? Estamos hablando que Dios ya había de antemano, se había propuesto en su eternidad efectuar lo que Pedro está señalando allí. ¿Qué pasa? Que si en la desobediencia de Adán se iba a aplicar esos procedimientos. Adán desobedeció, se aplica los procedimientos que Pedro está diciendo allí. Ahora, Pedro está hablando ya en una perspectiva, ya que todas estas cosas ocurrieron, sí, está bien, pero él está hablando que eso ya estaba planificado por el Padre antes que ocurrieran. ¿Ya me entendieron? Antes que ocurrieran. ¿Me están entendiendo? ¿O soy muy profundo? Voy sencillo. Ok, quiero ser sencillo, lo más sencillo. Ok, vamos a comenzar a explicar todo eso, ¿sí? Y lo que Angie acaba de leer. Cuando nosotros vamos al Génesis, al principio de la creación, estamos ubicados solamente, ponlo así para que los que estén copiando copien por el tiempo. En Génesis capítulo 3:7, ahí el hombre peca, desobedece, ¿y qué pasa? Se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿sí? 3:7, ponlo ahí, 3:7, estaban desnudos. Ok, ¿qué hicieron ellos? Ellos cortaron hojas de higueras y se hicieron delantales. Ellos mismos estaban cubriendo su desnudez. Ahí no solamente no era una desnudez física, había una desnudez espiritual, había una desobediencia. Dios tenía que redimir no solamente el aspecto externo, sino también el aspecto interno del hombre. Ahí es que hace. Vamos ahora en el Génesis, creo que es 3:21. ¿Qué pasa allí? En Génesis 3:21, Dios hace túnicas de pieles y lo viste. Ok, para hacer una túnica de piel, él tiene que matar un animalito, tiene que sacrificar algo. Ese es el primer sacrificio. ¿Ya entendieron? Ese sacrificio está hablando del plan de redención. Del plan allá que Pedro está hablando. Pedro no está hablando de las cosas ya que sucedieron. No, Pedro está hablando de las cosas que iban a suceder. En una retrospectiva, hablando profética, una retrospectiva profética, Pedro está hablando de lo que Dios ya había propuesto de antemano. Eso lo dice Pablo también en Efesios capítulo 1, del 1 al 10. Ahora, ¿qué pasa allí? Ahora, si Dios lo viste de pieles, quiere decir que hubo un animalito que fue sacrificado, ¿no? El primer sacrificio. Ahora, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Qué fue? Cordero. Ahí entra. Ahora, esa parte es individual. Esa parte comienza a ser individual, pero ya se había propuesto Dios antemano que a través de la desobediencia, esa desobediencia, como dice Pablo en Romanos, en el capítulo 3 y capítulo 5, que esa desobediencia iba a pasar a todos los hombres. Porque de la genética viene de Adán. No solamente la genética de bien, viene la genética del mal. Viene de Adán. La genética de Adán viene a nosotros, de bien. También viene la genética del mal, al extremo.
para venir después la genética de la salvación o la genética de la redención a través de Jesucristo. Cuando se efectúa, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, allá en el Gólgota, ya él dice consumado es. Ya en su genética, ya cada uno de nosotros pasamos a tener las dos naturalezas. La naturaleza de pecado de Adán y la naturaleza de obediencia o de la vida eterna que viene a través de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, seguimos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa allí? A él cubrirlos a ellos, él los cubre. Ya hay un animalito que es sacrificado y es el cordero, ok. Ahora, ¿cuándo se efectúa? Hay dos pasajes que nos dan a entender que eso pasó. Uno lo dice Juan en Apocalipsis, Juan el teólogo, y otro lo dice Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Vamos a leer en Primera de Pedro, ya te lo doy, 1, 18 al 23. ¿Por qué vamos a leer Primera de Pedro 1, 18 al 23? Porque está hablando que la sangre, el efecto de la sangre, borra los pecados anteriores, o sea, presente y futuro. Y el 23 habla del poder de la palabra que nos hace renacer a nosotros para una esperanza viva. Lee, por favor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Párate ahí. Vea, dice, como de un cordero, ¿qué? Sin mancha y sin contaminación. Juan el Bautista dijo, cuando vio a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué se expresa? Porque Juan, el Padre, le mostró a Juan que él viera y tuviera testimonio de bajara el Espíritu en forma de paloma. Ese era el que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego y era el Hijo eterno. Juan ya lo sabía. Duda después, más adelante, ese era un problema de Juan. Ok, pero él sabía claramente por el Padre que él era, siempre será el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque a Juan se le reveló, al único mortal que se le había revelado que en ese tiempo, que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, que era el Cordero que había hablado los patriarcas y los profetas allá en el Antiguo Testamento, se estaba dando fiel cumplimiento a la aparición de ese Cordero. Juan después lo ve en Apocalipsis en todo su esplendor. Lo ve en su esplendor. Pero ahí era el testimonio del Padre en Cristo que estaba dando a conocer el que iba a quitar el pecado de la humanidad. ¿A través de qué? Derramamiento de la sangre. Por eso se habla pacto de redención. O la remisión de nuestros pecados. Continúa. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, cuando habla de un renacimiento, está hablando del efecto que hace la sangre en creer. Hablando claro el pasaje leído. En creer. En ese efecto que está haciendo la sangre por nosotros. Cuando tú crees, una vez que tú creíste, eres salvo. Ahora, en ese creer, el efecto que hace la sangre es, nos hace renacer por la palabra viva que permanece en nosotros para siempre. Hay una conexión. La fe que viene por oír la palabra de Dios y la sangre, el creer en el efecto de esa sangre o en el poder que efectúa la sangre. ¿Me explico? En estos días estamos nosotros, toda la semana pasamos en el devocional hablando del poder de la sangre. Ok. Yo le he presentado allí, estoy presentando el poder de la sangre al principio. Al principio. Ok.
de la creación. Pero Pedro está diciendo antes, al principio. Vamos al principio para acotar este punto. Al principio, Apocalipsis, capítulo 1, 5 al 8. Apocalipsis. No, perdón. Dame Apocalipsis. Después vamos a ir allá. Apocalipsis 13, 8. Apocalipsis 13, 8, disculpa. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ok, principio. El corderito que mataron para vestirlo, principio. Antes, lo que habla Pedro, antes de la fundación del mundo, ya Dios se había propuesto darle la redención al hombre. Sí. Ahora, después vamos a ir el efecto y el poder de la sangre. Estamos hablando el efecto de la sangre para la salvación. Después vamos a ir el poder que hizo ese poder. Ok. Yo le hablaba en los devocionales en Éxodo capítulo 12. Ok. Vamos por la parte dispensacionalista o la dispensación. Primero comienza en la inocencia, ¿ok? Mata al corderito, lo viste, sí, lo vistió. Más adelante, ¿por qué un cordero? Porque ¿quién le va a enseñar a Abel que había que sacrificar un cordero? En el capítulo 4. ¿Qué hizo Abel? Del rebaño, sacó el más gordito, el más hermoso, que no tenía defecto, y le hace un sacrificio, levanta un altar y le presenta un sacrificio al Señor. ¿Quién era la víctima? La víctima era el cordero. ¿Ok? ¿Quién le va a enseñar eso a Abel si no era Adán y Eva? Porque en el capítulo 4. Ellos tuvieron muchos hijos, pero Abel es el que comienza a levantar altar y sacrificar. ¿Ok? Como Abraham. Ahora, Abel lo hace. Ahora, ¿qué pasa? Abraham continúa y los patriarcas continuaron en hacer sacrificio a Dios. Ahora, cuando nosotros vemos a Abraham, vamos a Abraham en el Génesis. Génesis 22. ¿Lo anoté o no lo anoté? Ya te lo doy. Ok. Si no lo busques allí. Ajá, Génesis 22, 13. Del relato. Busca el relato cuando él va a sacrificar a Isaac para que puedan entender. Porque el 13 va a ver que el carnero estaba. Léeme 22, 13 primero. Y después busca el relato. Después me da el relato. 22, 13. ¿Qué consigue enredado allí Abraham? Él estaba sacrificando. Ya había levantado altar. Ya tenían la orden de hacer sacrificio. No era que el sacrificio por primera vez, pero este sacrificio que está haciendo Abraham es el más connotado, porque es un sacrificio que Dios lo llama a hacerlo. Los demás, él en obediencia, él lo hacía. Pero este habla mejor, porque como dice, el sacrificio de Abel la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Este sacrificio tiene una gran importancia. No lo voy a tocar por completo porque es profundo, pero voy a tocar una parte. Ahora, ¿por qué es importante este sacrificio? Porque el relato que vamos a leer más tarde nos dice que Dios le pide a Isaac el único. Ahora, ¿cómo le va a pedir el único si ya tenía Ismael? Abraham tenía a Ismael. Cuando nace Isaac, Ismael tenía como 13 años, 12 años, 13 años por allí. Ya Ismael ya estaba grande. Entonces Dios le dice, tu hijo, tu único Isaac. Ahora, ¿por qué es el único? Porque Isaac era el planificado de la eternidad de Dios. El que estaba planificado que Dios le dio a Sara y a Abraham. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién era? Era Isaac. Ismael fue un trato entre Agar y Sara.
Eso no fue el plan de Dios. Eso no fue el propósito de Dios. Y ve el trato, tremendo trato, ve los problemas que hay ahorita entre árabes y judíos. ¿Ok? Vamos a pasar eso, seguimos adelante. Ok, ahora, ¿qué está pasando allí? ¿Qué está pasando allí? Vas a sacrificar a tu único hijo. ¿A quién? A Isaac. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? Que en Isaac Dios iba a llamar a la descendencia, a Abraham y a Sara. Ahora, ¿por qué tanto viejito? Bueno, más a mi favor. Dios dice, bueno, viejitos es que van a tener hijos porque más a mi favor. Uno casi 90 años, otro casi 100 años. 90 y 99. Entonces, ¿qué pasa? Tuvieron el hijo. Ahora, esa es la promesa. Ahora, ¿por qué tiene connotación? Porque Dios le está pidiendo el hijo para probar la obediencia a Abraham. Cuando lo lleva al monte Moriah, el mismo Sión, el mismo que está en la cordillera del Carmelo, concluyendo allí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Cuando él va a sacrificar, Dios no acepta sacrificio humano. Dios estaba probando. Ahora, la víctima estaba cargando la leña. No voy a tocar eso. Eso es para Guaidí. La misma víctima estaba cargando la leña. ¿Cómo es eso? La víctima, ¿quién era? Isaac. Él estaba cargando la leña. Y le dice el papá, ¿a dónde está el cordero? ¿A dónde está el cordero? No, Dios proveerá, hijo. No le dijo, va a proveer. Pero no le dijo nada. La víctima cargando la leña. Ahora, cuando prepara el holocausto, él amarró al muchachito, o el joven. Uno dice que es joven, uno dice muchachito, otro dice que no es hombre. Amarró la víctima. Si un hombre iba a pelear, no se va a dejar amarrar así nada más. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo acuesta, cuando él ya va, Dios lo para. Y cuando lo para, él mira hacia atrás y ve al carnero enredado. Por eso que ese sacrificio tiene una connotación grande. Ahora, ¿por qué? Escúchame. Éxodo 12 es el primer sacrificio a nivel congregacional o a nivel de nación, de pueblo. Éxodo 12. Ese sacrificio comienza el primer sacrificio que Dios da la orden a Moisés y Aarón de matar al cordero, que ese cordero, en la carne se la iban a comer, ese es el principio de las Pascuas, salir deprisa. Con la sangre iban a untar los dinteles de las puertas de las casas de los hebreos. Por eso es que dice la Biblia que pasó el ángel de la muerte por encima y Dios libró al pueblo hebreo estando en Egipto. Mueren los egipcios, muere la muerte de los primogénitos, mueren los egipcios, pero Él libra, salva al pueblo de Dios por la obediencia a su pueblo con relación a la sangre del cordero que mataron muchas familia. La orden era matar el cordero y con la sangre, esa sangre iba a representar, la sangre del pacto eterno, iba con los linteles de las puertas, con un hisopo, ellos comenzaron a untar allí para que el ángel de la muerte viera y pasara de largo. Eso era por la fe, eso es una conexión. ¿Cuál sería? Repita conmigo. La conexión es fe y obediencia. Era fe y obediencia. Ellos en obediencia, la fe en obediencia a la palabra de fe, ellos comenzaron a hacer lo que Dios les dijo a Moisés y a Aarón. Es igual hoy por hoy. Pregúntame, ¿cómo es eso? La fe y la obediencia va a ser efectivo el poder de la sangre de Cristo en tu casa, en tu nación, en tu pueblo, en tu ciudad, en todo, en la iglesia, en tu trabajo, en tu negocio. Es la fe en el poder de la sangre de Jesús. Por eso que Pablo habla en hebreo, lo dice de esa forma. Ahora, él fue a un nivel global, a un nivel de pueblo, de nación.
Okay, un nivel congregacional. Antes de eso no se había efectuado. Antes de eso los patriarcas, ellos sacrificaban y presentaban el sacrificio de altar o de altares. Ese acto santificaba a la familia, santificaba a la familia antes, durante y después, pero no se había efectuado en un nivel global, algún nivel congregacional. Aproximadamente habían como 400,000 casas allí. Perdón, 400,000 casas allí aproximadamente. Pónganle 300, 400 casas allí. Que ellos comenzaron a hacer eso. Porque se dieron la información. Okay, ahora pasa. Para nosotros, el efecto de la sangre está cubriendo, de la sangre de Cristo, cubre a los casi 8,000 millones de personas en el mundo. Ahora, está cubriendo, pero ¿quién se apropia? ¿Cómo es la manera de apropiarse de esa sangre, de ese pacto, de esa sangre derramada? Es aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador y viviendo por la fe el efecto que hace esa sangre en nosotros. Ahora vamos con el poder. El único de los evangelios que plantea es el evangelio de Mateo. Él plantea algo poderoso que sucedió en el derramamiento y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo cuando va a la cruz del Calvario a derramar la sangre por nosotros. Por favor, lee Mateo 27, 50 al 53. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ok, ve el efecto. En el pacto de redención, o el derramar la sangre, o la libación, derramamiento de la sangre de Jesús, algunos muertos resucitaron. Eso es testigo, es la evidencia de ser testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso fue notorio, dice Mateo, recoge el evangelista Mateo, recoge que eso fue notorio en toda la ciudad. Ahora pues vamos a ver cuál es el poder y el efecto de la sangre. Apocalipsis 12, 7 al 12, por favor. Y después comenzamos a predicar. Ya le puse sí, no, en serio. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjate, ellos vencieron, Apocalipsis 12, 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre de ¿quién? Y la palabra. El problema de nosotros que no estamos venciendo, Romanos 8:38 creo, dice que nosotros por él somos más que vencedores. Nosotros nacimos venciendo para vencer. El problema es que nosotros, la sangre, el efecto de ese poder, no está siendo testimonio o no está siendo testimoniada por cada uno de nosotros. Esa sangre tiene que ser testimoniada por cada uno de nosotros. ¿En qué sentido? Que el efecto del poder de la sangre tiene que efectuarse verdaderamente de una vez y para siempre, una transformación completa y genuina en la vida de cada uno de nosotros.
cuya transformación trae como consecuencia que ya nuestro testimonio no necesitamos predicar audiblemente o fonéticamente, sino que nuestra vivencia, viviendo en esa transformación, ven un cambio redentor para cada persona que nos ve a nosotros, que ese cambio que cada día comienza a brillar en nosotros. Por eso que el testimonio hace la reverencia, el testimonio permite la amplitud, el testimonio permite que la gente nos va a decir: no estoy de acuerdo con lo que me habla, yo no solamente lo que me dice, es lo que hace, lo que está haciendo, eso es lo que más me llama la atención. ¿Por qué? Porque el testimonio fusionado con el poder de la sangre de Cristo hace un poder tan efectivo que la gente que vea ese testimonio brillando en cualquier ser humano transformado por el poder de esa sangre, va a querer también ser transformado. Si vas a aplaudir, aplauda. Ahora, no solamente es una pelea. Dios quiere nosotros queremos que Dios nos libre de la pelea diaria. Cada uno de nosotros estamos peleando diariamente. La Biblia dice en Judas, contendiendo abiertamente por la fe. Estamos peleando. La Biblia, Santiago dice, 1:3 creo, dice que cuando encaréis, 4, cuando resistí la prueba, cuando tú estás peleando por la prueba, cuando estás peleando con las cosas que te pasan, cuando estás peleando por una enfermedad, cuando estás peleando por cualquier cosa, falta de poder adquisitivo, tú estás peleando la buena batalla, pero estás peleando porque no hay un testimonio genuino en nosotros. Ahora, ¿qué hace el poder de la sangre? Así como yo creí para la salvación en Jesucristo, tengo que creer en el poder efecto de la sangre de Jesús en mi vida, porque eso tiene un poder grande. Donde toda la dimensión, no solamente una dimensión del planeta Tierra, sino más allá del planeta. Ahí estamos hablando que los ángeles comenzaron a aclamar el pacto de redención, a aclamar el poder de la sangre de Jesús, y sus testimonios pelearon hasta lo último, pelearon hasta vencer. Ahora, ¿qué fue lo que le dio ese poder a esos ángeles? Te estoy hablando de la esfera espiritual, de una esfera angelical, no de una esfera mortal, carnal, terrenal y diabólica. Te estoy hablando de los ángeles que guardaron su dignidad, tuvieron que pelear la buena batalla para poder vencer al dragón y a sus ángeles. Ahora, cuando estamos hablando en esa dimensión, ¿qué quiere decir? Que el poder de la sangre de Jesús tiene un poder transdimensional que tú no entiendes, que solamente lo vamos a entender por la fe. Por eso cuando la Biblia habla que el poder de la sangre, por eso que los hebreos no entendieron a Pablo. A eso es anónimo, yo digo que es Pablo que lo escribió. En ese tiempo no había una persona con tan exactitud y revelación como Pablo. Hay muchos que comparten, muchos maestros que comparten conmigo, otros no, ese era el escritor de los hebreos, eso fue Pablo. Nadie podía entender a Pablo en esa dimensión. No entendieron a Pablo en esa dimensión. ¿Por qué? Porque Pablo le estaba hablando, Pablo le estaba desbaratando todo lo que ellos entienden hoy por hoy del sacrificio. Van a construir el templo y van a seguir haciendo sacrificio. Y por el sacrificio van a ser engañados. ¿Ok? Van a ser engañados. Ahora, ¿por qué van a ser engañados los hebreos? Van a ser engañados, los israelíes, o el judaísmo, mejor dicho, el judaísmo. ¿Por qué van a ser engañados? Porque no han entendido el efecto de la sangre. Ahora, el efecto de la sangre tiene un poder tan grande, para que me puedan entender, más grande que el poder de la bomba atómica. ¿Por qué? Vean, hizo caer el piso. Y lo que Dios quería que sucediera, sucedió. Que sucediese, sucedió. ¿Por qué? Porque es el poder de la sangre de Jesús. Ok, ¿qué hace ese poder? ¿Qué hace? Número 1, el poder de la sangre de Cristo, vea lo que hace. Apocalipsis 1, 5 al 8, y después primera de Juan
1, 5 al 10. Dame Apocalipsis. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Parte. Primero nos, porque de tal manera Dios amó, porque ha dado su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Okay, nos amó. Pero ¿cómo nos ama? El Padre entregó su sangre. ¿Cómo es la broma? Porque Él, para fecundar, vamos a la parte de la biología, para Él fecundar el óvulo, no es por el espermatozoide, ¿oyeron? Yo estoy esperando que era por... No. Es el semen, la semilla. La palabra semen es semilla en hebreo. Y la palabra en griego, semen, sí, semen es en hebreo. Y esperma es en griego. ¿Ok? Pero no soy de, ojo aquí. Ahora, la semilla. Recogemos la semilla. La semilla para que naciera normal una criatura es sangre. La semilla fue su sangre. Porque dice Hebreo que Él se presentó con su propia sangre. ¿Y de quién era la sangre? Del Padre. Cuando el Padre, porque escúchame, el sumo sacerdote no tenía que presentarse con sangre ajena, era de la víctima, del cordero de un año. Se presentaba al lugar santísimo con esa sangre y en el propiciatorio allí él mostraba, en el arca del pacto, él mostraba ese lebrillo, lo mostraba la sangre. Por eso aquí dice Hebreos, lo podemos ver para la próxima semana, que Jesús no se presentó no con sangre ajena, que se presentó con su propia sangre, la sangre del Padre. Está listo. Ahora, ¿cuándo se efectuó? Cuando Él muere en la cruz. Le dice a Magdalena, no me toque porque todavía no veo al Padre. No me toque, no veo al Padre. Voy al Padre y vengo. Está. Cuando Él se presenta, Pablo dice, no por sangre ajena, sino con su propia sangre. Él se presentó con su... Ahora, cuando el Padre ve, listo, se consumió todo. O sea, lo que ellos se habían propuesto desde la eternidad, la restauración de todas las cosas desde la eternidad, Efesios 1:10, de todas las cosas, desde la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como los que están en los cielos y en la tierra, lo que ellos habían propuesto ya se había cumplido. Ahora pregúnteme, ¿y por qué pasó tanto tiempo? ¿Y por qué no destruyó Dios a Satanás? Mira, hermano, a veces uno tiene que entender. Mira, escúchame. ¿Ustedes no se han hecho esa pregunta? ¿Y por qué pasó tanto tiempo? Y no lo pudo hacer así. Escúchame. Cuando Dios habla, Él habla en el plano eterno. ¿Estamos de acuerdo? A nosotros tuvo que ponernos tiempo y espacio. ¿Okay? Cuando Él habla desde la eternidad, cuando pasa al tiempo y el espacio nuestro, no es igual. Por eso es que dice Santiago, en Él no hay sombra de variación. En Él, o sea, Dios es inmutable. ¿Okay? Él no cambia. ¿Okay? Él habla, lo eterno no es igual al tiempo y al espacio nuestro, no es igual al tiempo nuestro. Nuestro tiempo está limitado. Él mismo le puso límite. ¿Cómo le puso? Horas, días, semanas, meses, años. Después descubrieron los minutos y segundos. El tiempo de nosotros tiene límites. Él habla, cuando Él habla de la eternidad. Por eso es que los profetas, cuando tú comienzas a conjugar una profecía, vas a ver que ellos hablaron en tiempo presente estando en un pasado. O el tiempo pasado estando en un presente, o viceversa, porque está hablando de la eternidad de Dios. O sea, cuando tú vas a hacer una exégesis bíblica tenemos que ver cómo Dios está hablando en ese sentido.
¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa allí? Entonces nosotros decimos, ¿por qué no ha destruido a Satanás? No, Satanás tiene 4 sentencias dadas por Dios, según la exégesis bíblica. Se han cumplido 2 y una está por cumplirse. Entonces, ¿qué pasa? No, sí, 2. Una está por cumplirse, que es el milenio. Va a ser encadenado. Después va a ser lanzado en lago de fuego y azufre. Pero ¿qué dice Pablo? Que Dios aplastó la cabeza a Satanás, que él está destruido. Ahora, pero cuando tú comienzas a ver, él no está destruido, está vivito y coleando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes que entender que cuando la profecía, que la palabra eterna o el juicio eterno de Dios no tiene que ver con el tiempo y el espacio nuestro. Él habla de la eternidad. Él es Dios eterno y cuando Él determina, lo que Él termina una cosa, va a tener fiel cumplimiento. Entonces, para que me puedan entender, por eso pasó desde Adán, ¿ok?, a Cristo, 4,000 años, papá. Del corderito que mataron para vestir a Adán y a Eva con piel, a Cristo 4,000 años. Desde Abraham a Cristo 2,000 años. De Cristo a nosotros 2,000 años. La edad que tiene la edad que tiene la tierra, 6,000 años. ¿Ya me están entendiendo? Entonces, de David a Cristo, 1,000 años. ¿Me están entendiendo? Y vieron varias profecías que no se han cumplido. De Daniel, allá en Babilonia, a Cristo, aproximadamente 500 años. ¿Ya me están entendiendo? A Cristo. A nosotros hay profecía de Daniel, 2,500 años no se han cumplido. Se van a cumplir. Ahora, veamos. Ok, ¿leíste bien Apocalipsis? ¿Terminaste? Hasta el 8. Léalo completo, te voy a permitir que me lo lea completo. Lo que pasa es que me vienen cosas que tengo que aclarar. Oíste, después me pierdo. Dale, pues. Gracias, tenme paciencia. Léalo completo, del 5 al 8, léalo completo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, está diciendo que Él nos lavó. Nos lavó. ¿Qué pasa? Ya está el tiempo. Nos lavó. Tiempo presente. Ayúdame ahí con la conjugación de los verbos. Uno que sepa el castellano ahí. Ayúdame. No, Angie, ayúdame. Nos lavó. Tiempo, pues, pasado. Pasado. Pero ya ese lavó ya se había efectuado. Lo que pasa es que ese lavó está conjugado en el pretérito nuestro. Ya se había, cuando él escribe, Juan, cuando él escribe, ya había pasado. Pero de los textos que leímos, estaba apuntando al futuro como si ya se había pasado. ¿Cómo es eso? Apuntaba el futuro, pero ya había pasado. ¿Por cómo? En la eternidad de Dios, en los textos que leímos anteriores. Ok. Dame Juan. Juan 1. Cinco al 10. Y este es el mensaje que hemos oído de Él. Os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Escucha, yo quiero desarrollar lo siguiente. Veamos. Nos lavó. Ahora, ¿qué hizo? A través de su sangre, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La palabra nos limpia, el poder de la palabra nos limpia, pero el poder de la sangre nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿qué es lo que hace efectivo ese poder de la sangre? Aquí, comunión. La verdad, la Biblia. Aquí la verdad está en la palabra. Nadie puede por la verdad, sino contra la verdad, sino es por la verdad, dice la Biblia. Ahora veamos. Estamos hablando de la comunión. Estamos hablando de que somos luz y no tenemos comunión con las tinieblas. Ahora, hay una paradoja aquí. ¿Qué pasa? Que nosotros a veces queremos caminar en luz, pero no estamos caminando en luz. Y si no caminamos en luz, la sangre no se hace efectiva. La sangre se hace efectiva a través de caminar en la luz, a través de la comunión, a través del perdón, a través de la verdad, a través del testimonio. Le dije 4 virtudes. En esas 4 virtudes yo tengo que tomar esas 4. Ahora, ¿cómo me apodero de esas 4? Con la verdad que está basada en la palabra de Dios. La palabra de Dios, yo voy a cumplir la palabra, voy a obedecer la palabra, voy a hacer la palabra, y lo que las promesas que la palabra dice, yo las voy a hacer efectiva a través de la fe. A través de la fe yo voy a ser efectiva. A través de la fe soy justificado, a través de la fe tengo la salvación, a través de la fe hago efectivo la justificación en su sangre por la vida y por su muerte, a través de la fe hago efectivo la justificación por su gracia, hago efectivo todos los aspectos de la justificación, de la santificación. Yo lo voy a hacer efectivo en mi vida, lo voy a hacer valer, va a tener valor, voy a ser acreedor a través de la palabra del switch o la llave llamada fe. Voy a ponerme cada uno de ellos. La Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe viene por la palabra de Dios. Yo le estoy hablando a ustedes, le estoy predicando, yo estoy inyectando fe a una verdad creíble, a una verdad tangible, a una verdad que ya sucedió, a una verdad que muchos experimentaron, están experimentando y seguirán experimentando hacia una eternidad. Ahora, nosotros tenemos que apropiarnos de esa fe en la palabra de Dios, y lo que dice la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Entonces, yo no le voy a meter mentira. No, yo tengo 45, voy a comer 45 años en el Evangelio, 45 años, yo no puedo meter mentiras, sino que al mismo momento la fe en la palabra de Dios, la fe en lo que dice la palabra, la fe en la transformación que hizo esa palabra en mi vida, que hizo Cristo a través de la palabra en mi vida, la fe que yo me apropié para que viniera el pacto de redención, el cambio completo en mi vida, esa fe la que me hizo nueva criatura, la que me hizo nacer de nuevo. Si lo está haciendo en mí, ¿por qué? Lo estoy hablando del más longevo aquí, el que tiene más tiempo, esta persona que está aquí. Si yo tengo 45 años y he permanecido, tú tienes que medir ese testimonio que tú mismo vas a permanecer, no importa el tiempo que tú vivas. Dios te prometió que vas a permanecer, porque Jesús dijo en Juan capítulo 10 en adelante, dice: mi oveja oye mi voz y nadie la va a arrebatar de mi mano. En las manos de Jesús, tú estás seguro, en las manos de Jesús todos nosotros estamos seguros. Si vas a aplaudir, dáselo fuerte. ¿Han venido problemas? Sí. ¿Han venido luchas? Sí. Hermano, no es tan fácil, como decía el cubano, ¿te acuerdas, Nelson? No es tan fácil, viejo, no es tan fácil. Un cubano que nosotros conocemos, no es fácil, viejo, no es fácil. Es duro.
Hasta que llegaron los cubanos, llegó un cubano a nosotros que ayudamos, una familia, y él pues, compartía eso con nosotros. Ahora vean ustedes, no es fácil, tampoco es difícil, porque con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Escucha, con la ayuda de Dios tú no vas a tener límite. Con la ayuda de Dios, hermano, Dios va a poner su mano. Yo no sé quién te va a estorbar. Yo no sé quién está poniendo piedra de tropiezo en tu camino. Porque si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo no sé cuál es el problema que tú tienes. No sé cuál es el problema que tú estás pasando. Una cosa sí te digo, si hay problema, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Ha venido muchos problemas, pero Dios siempre me ha librado de esos problemas. Así también te va a librar a ti. Amén. Amén. Entonces, lo otro, escúchame. Ve el efecto y el poder de la sangre. Hebreos 7, 22 al 25. Aquí termino. Me están haciendo así. No. Sepa que se ríen, lo veo tenso. Hebreos 7, del 22 al 25. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Escucha, fiador. Fiador, ya va. La Biblia dice, no está contradiciendo, ¿no? A nosotros, no salga de fiador por nadie. Pero el Padre lo mandó de fiador por nosotros. Ay, papá, mira, agárrense la silla. Ve. Cuando el mismo Padre rompe el paradigma, rompe la regla en mandar a su Hijo que Él venga, salga de fiador por ti. No solamente cuando derramó su sangre, hoy y siempre Jesús será nuestro fiador. ¿Y qué es un fiador? ¿Qué es un fiador? Aquel que da la garantía por ti. Jesús está dando garantía por tu vida. Jesús está dando garantía por tu vida. Él es el garantizador de tu vida. Él te dice, yo te doy la garantía que en mí tú tienes vida eterna y que el poder de mi sangre te da la garantía que vas a entrar al cielo. Vas a entrar al cielo. Él se hace fiador por nosotros. Dice, de un mejor pacto. El cordero era el fiador. El animalito era el fiador. Porque Dios no podía destruir a esa persona que sacrificaba en el altar. Pero ya el Hijo de Dios, el cordero que quita el pecado del mundo, fue sacrificado por nosotros. Él es tu fiador. No entendiste. Él es tu fiador. Escucha, siendo Él el fiador de nosotros, hermano, tú no tienes nada que te moleste. Ay, me faltan $100. Y le falta $100 que te falta, andar todo loco. Está igual que, ¿tú te acuerdas? A mí me echaron este cuento. Llegó uno que se fue a la playa. Un empresario. Estaba necesitando en aquel tiempo 200 millones de bolívares. ¿Conoces? 200 millones. No, vamos a poner dólares. 200 millones de dólares estaba necesitando en ese tiempo. Y se fue a la playa, empresario. Para un negocio, para un asunto. Y comenzó a, Dios mío, dame ese dinero. Dios, ve esta transacción. Si vendo esto, hago esto. Tengo que hacer esto. Ve el negocio. Y está orando fuertemente ahí, chillando, Dios mío, y está clamando. Y llegó uno que estaba por ahí deambulando. No tenía con qué comer. Digo, oye, si usted está pidiendo 200 millones, yo voy a pedir 200 para comerme una arepa. Dios, dame 200, Señor. Se pegó al lado de este. Oye, este tiene más fe que yo. Dame 200, Señor. Dame 200 bolívares como una arepa. Entonces él te dice, ven acá, toma los 200 bolívares, te quite $200. Quítate de aquí, porque me está molestando el Señor. Me lo está molestando. Sacó de la cartera los $200 y se lo dio porque le estaban molestando al Señor. Escúchame, a veces nosotros hay cosas grandes para nosotros, estamos empeñados en las cosas pequeñas. Esa es la moraleja. Estamos empeñados en las cosas pequeñas. Dios que tiene para nosotros cosas grandes. Tiene para nosotros cosas grandes. Yo no sé cuál es el problema, pero ya Cristo salió fiador por ti. El fiador del que se estaba muriendo de hambre era el que estaba pidiendo los 200 millones. Toma. Dame, vete de aquí. Sigue el 23. Lee.
Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Escúchame, es perfecto, es perpetuo, no va a cambiar. Dice, ve lo que dice. Por tanto, Jesús, hecho fiador de un nuevo pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podrían continuar, porque morían. Tuvo que venir uno, murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Ese es nuestro fiador. Los otros no servían como fiador. Los otros, aunque muerto, la muerte le dio vida eterna. 24, mas este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Fíjate, no cambia. Esa inmutabilidad se la da el Padre antes, durante y después del sacrificio de la sangre. Antes, durante y después. Se sacrificó antes, al principio, durante y después. Ese sacrificio es inmutable. La inmutabilidad y su consejo hablan por allá otra vez. Otro apóstol. Entonces, ¿qué pasa? Dios, cuando te aconseja, Dios lo que te habla, Dios lo que te dice en su palabra, no recoge cuando se lo dice a un hombre, a una mujer de pacto, a un hombre, a una mujer de fe, a un hombre, a una mujer obediente. Dios no recoge. Dios va contigo hasta el final. Va contigo todo tiempo. Dios siempre va a estar contigo. Dios no te va a dejar, Él no te va a abandonar, Él te va a sustentar, Él no te va a dejar solo. ¿Por qué? Porque Él es inmutable, Él no cambia, Él no tiene sombra de variación, Él no cambia porque tenga que cambiar. Si el mundo cambia, si el dólar sube, para que me puedan entender, si el dólar sube, lo están moviendo loco el dólar, ¿verdad? ¿Verdad que nos están moviendo loco? Si el dólar sube y baja, Él no está entendiendo eso, si subió y bajó. La moneda de Él es la fe. Si tú tienes fe, el dólar puede estar arriba, puede estar abajo, pero la fe te va a subir para arriba. La fe no te va a dejar que baje, porque fe siempre va a tener la certeza de lo que Dios te prometió. Tú lo vas a efectuar, tú lo vas a alcanzar, tú lo vas a tener, tú no vas a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque Él te prometió. Él no cambia las promesas de Dios, Él no las cambia, Él la tiene vigente. Escúchame, los que están esperando algo de parte de Dios, Dios te lo va a dar porque no cambia. Si Él te habló, si Él te dijo que te lo va a dar, te lo va a entregar, te lo va a entregar, lo vas a tener en tu mano. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Cambiamos nosotros, Él no. Cambiamos nosotros, Él no. Ve, yo antes me vestía como un viejo, ahora me he visto como un rockero. Cambiamos nosotros. Ay, gloria a Dios. Él no cambia porque Él te prometió. Si Él te prometió, Él no cambia. Si Él nos prometió a nosotros, Él no cambia. Él no va a cambiar. Él no va a cambiar. Tú puedes cambiar de diseño, de diseñador. Tú puedes cambiar de sastre. Tú puedes cambiar. No, de mujer no. Yo me vino aquí de mujer. No cambia. Escúchame, tú puedes cambiar. Tú puedes cambiar de carro. Tú puedes cambiar de todo, de moto, lo que tú quieras. Tú puedes cambiar. Pero nunca vas a cambiar de Dios. Cuando Dios te tocó, Él te selló, Él te dio el sello, Él te dio la garantía. Tú eres la jarra, ese sello, tú eres el sello del Espíritu Santo. Podrán cambiar todo el mundo, podrán cambiar de gobierno, vendrá gobierno tras gobierno, pero Dios nunca va a cambiar lo que Él te prometió. Él nunca cambia. Lo que tenemos que cambiar
Lo que tenemos que cambiar de la vida corrupta que teníamos antes a una vida santa, consagrada a Dios, en una vida de obediencia a Dios. Ahí sí vamos a cambiar. Pero si Él te prometió una cosa, si Él te dijo vas a vender, si Él te dijo vas a comprar, si Él te dijo vas a obtener, si Él te dijo vas a caminar, si Él te dijo obedece que te voy a bendecir, haz un pacto con Dios porque Él es fiador de un pacto eterno. Él es inmutable, no cambia. Dame Santiago. Da Santiago 1, 17 y 18. Lee, por favor. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Te estoy comprometiendo con la palabra. Ni mudanza ni sombra de variación. Ese Dios es inmutable. Él no cambia. Lo que Él te dijo que te lo va a dar, esto lo va a dar. Espéralo. Pero tú tienes que poner presión. ¿Cómo? Fe, presión, oración. Porque Dios te lo va a dar. Dame 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Somos primicias de Dios. Escúchame, somos unas primicias de Dios. Él lo va a hacer, Él te lo va a dar. Anda ahora a Hebreo. Me quedé como 25. Voy a leer el 25. No, yo lo tengo aquí, pero ponlo en la pantalla, 7:25, ponlo ahí, yo lo voy a leer. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acerca a Dios. ¿Entendieron eso? Me despido aquí. Vamos a la cuenta de 3, vamos a leerlo todo. Sí, se repasan en su casa. Porque ¿cuál es el problema? Que yo subo aquí como un negro, como dice el apóstol Camacho. Yo saco humo negro, humo blanco, y tú en tu casa, no, tú tienes que repasar en tu casa, mi hermano. Nosotros hemos estado orando toda esta semana a las 5 de la mañana para que esta palabra venga. Yo le decía a mi esposa, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Y dice el Espíritu, esta. Me había dado otra más fuerte que esta, pero ustedes estaban orando y se me fue. Y a mí me decía, anótala, ¿por qué no la anotaste? No, este es el rema. Vean. A la cuenta de 3, todos vamos a hacer la lectura. ¿Ve todas las cosas que yo le prediqué? Y lo motivé para cerrar aquí está todo concentrado. Le voy a estar leído esto y ya, vámonos para la casa. No, tenía que darle fe, ¿vale? Vamos, 1, 2 y 3, lean. Otra vez. Otra vez para despedirme de las redes. Otra vez. Nos despedimos de las redes sociales. Bendiciones. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Chao. Por fin me